Carl Sagan fue uno de los divulgadores científicos más importantes del siglo XX. Millones de personas se han interesado por la ciencia gracias a él, a sus libros y, cómo no, a su serie llamada Cosmos. Hay que decir que fue un gran comunicador. Y os preguntaréis, ¿qué pensaba Sagan sobre Dios? Veréis, Sagan ha influido muchísimo en varias generaciones de ateos, agnósticos y escépticos. Pero lo curioso es que no lo hace dando argumentos directos contra Dios, sino lanzando ideas, imágenes, intuiciones, frases que suenan muy sabias y que te van llevando poco a poco hacia una conclusión atea. Él no te dice directamente Dios no existe, pero el mensaje que deja flotando en el ambiente es bastante claro. Así que hoy vamos a analizar un fragmento en el que le preguntan directamente por Dios, por el sentido de la vida y por si estamos solos en medio de este enorme universo. Para quienes no me conocéis, soy Miguel Palomo, cristiano, profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, creador de contenido aquí en redes sociales. Si os gustan estos vídeos, decídmelo en comentarios, darle like, hypear el vídeo, porque así sabré que esto os gusta. Pero no me enrollo más, vamos a ello. ¿Cuál es su religión personal o existe algún tipo de Dios para usted? Es decir, ¿hay algún propósito dado que solo estamos sentados en esta mota en medio de este mar de estrellas? Parece que a través de los siglos, nosotros los humanos hemos creado un marco mitológico que siempre ha involucrado a menudo involucrado algún tipo de poderes espirituales superiores. Y a medida que todas las culturas humanas han hecho eso. A medida que eso desaparece, a medida que sabemos más y más eso, y parece cada vez más difícil probar que algo así pueda existir, ¿dónde nos deja eso? Por nuestra cuenta. Lo cual a mi parecer es mucho más responsable que esperar que alguien nos salve de nosotros mismos para no tener que esforzarnos al máximo por hacerlo nosotros. Y si nos equivocamos y hay alguien que interviene y nos salva, está bien, me parece bien. La palabra de Dios abarca una enorme gama de ideas distintas y usted lo reconoce en la forma en que formuló la pregunta. Huyendo de un hombre corpulento, de piel clara, con una larga barba blanca, sentado en un trono en el cielo y contando la caída de cada gorrión, para lo cual, a mi parecer, no hay evidencia. Si alguien tiene alguna, me encantaría verla. Al tipo de Dios del que hablaban Einstein o Spinoza, que es muy cercano a la suma total de las leyes del universo. Ahora, sería una locura negar que existen leyes en el universo. Y si eso es lo que quieres llamar Dios, entonces, por supuesto, Dios existe. Y hay toda clase de otros matices. Existe, por ejemplo, el Dios deísta en el que creían muchos de los padres fundadores de este país, aunque es un secreto cuyo nombre no puede mencionarse en ciertos círculos. Un roi fainéant, un rey que no hace nada. El Dios que crea el universo y luego se retira, y a quien rezarle es algo inútil. Él no está aquí, se fue a otro lugar, tenía otras cosas que hacer. Ahora, ese también es un Dios, así que cuando dices, ¿crees en Dios? Si digo que sí o si digo que no, no has aprendido absolutamente nada. Supongo que te pido que definas el tuyo si tienes uno. Pero ¿por qué usaríamos una palabra tan ambigua que significa tantas cosas distintas? Te da la libertad de definirlo como tú elijas. Te da la libertad de parecer estar de acuerdo con alguien con quien no estás de acuerdo. Oculta las diferencias, facilita la convivencia social, pero no ayuda a la verdad, en mi opinión. Por eso creo que necesitamos un lenguaje mucho más preciso al hacer estas preguntas. Siento tardar tanto en responder, pero es un tema importante. Veremos 5 errores que contiene su respuesta. Error número 1, solos en el universo. Sagan dice que estamos por nuestra cuenta. Y claro, dicho así, suena fuerte, pero también suena valiente, suena a madurez, suena a dejemos de esperar que alguien nos salve y asumamos nuestra responsabilidad. Y es aquí donde Sagan te persuade muy bien, porque no dice simplemente Dios no existe, te plantea una escena, el ser humano pequeño, perdido en el cosmos, descubriendo que no hay nadie ahí afuera que venga a rescatarnos. Es una imagen muy potente. El problema es que esa imagen no es un argumento, es como si dijese, como el universo es enorme y nosotros somos pequeños, entonces probablemente estamos solos. Pero que el universo sea inmenso no demuestra que Dios no exista. Que la Tierra no sea el centro físico del cosmos no demuestra que no tenga valor. Que seamos pequeños en tamaño no significa que seamos insignificantes en dignidad. Por ejemplo, un bebé recién nacido es pequeñísimo comparado con una galaxia. Pero si tú miras a un bebé y dices, no vale nada, mide menos que Saturno. O sea, ¿te imaginas? Es absurdo, ¿verdad? Pues es exactamente el argumento de Sagan.
Sagan. Todo esto es muy típico de Sagan, frases muy bonitas, muy poéticas, muy cósmicas, pero que en verdad están totalmente vacías. A este error le doy un 8 sobre 10, que es la nota que le pondría a Sagan si estuviese en educación infantil. Número 2. Dios es un hombre blanco con barba. Aquí Sagan ridiculiza nuestra idea de Dios cuando dice que los creyentes nos imaginamos a un hombre corpulento, de piel clara, con una larga barba blanca, sentado en un trono en el cielo, en fin, lo de siempre. Y añade que para eso él no ve ninguna evidencia. Mi respuesta es muy sencilla, yo tampoco. Si alguien espera mirar por un telescopio y ver a Dios sentado en su trono con su barba de hipster, con su túnica, sus sandalias y quizá una taza que diga el mejor creador del universo, entiendo que no encuentre evidencia. Pero es que ese no es el Dios del cristianismo, eso es una caricatura. De verdad, me sorprende lo infantiles que son los argumentos de Sagan. La teología cristiana nunca ha definido a Dios como un señor enorme sentado físicamente en algún punto del espacio. Dios no es un objeto dentro del universo. Dios es el fundamento mismo de la realidad. No está dentro del universo como una pieza más. El universo existe por Él. Y aquí hay una trampa retórica muy típica. Presenta una versión ridícula de una creencia, dices que no hay evidencia para esa versión ridícula y parece que has refutado la creencia entera. Pero no. Has refutado una caricatura infantil. Has refutado a tu primo de 8 años y ahora mismo está llorando el pobrecito. Es que no tienes corazón, Sagan. A este error le doy un bollicao sobre 10. Sagan lo necesita para recuperar energía tras pensar tanto. Número 3. El panteísmo simplificado. Después de todo esto, Sagan menciona al dios de Einstein, al dios de Spinoza, y dice que ese dios sería algo así como la suma total de las leyes del universo. Aquí ya empezamos a entrar en cuestiones interesantes, porque por un lado Sagan quiere sonar sofisticado. Está diciendo, bueno, si por Dios entendemos las leyes del universo, entonces claro que Dios existe. Pero al mismo tiempo está simplificando mucho, porque Spinoza no era simplemente un señor diciendo Dios son las leyes físicas y ya está. Y Einstein tampoco estaba defendiendo una etiqueta decorativa para hablar de la naturaleza. Según estos intelectuales panteístas, Dios es la sustancia única, la realidad absoluta, aquello que existe por sí mismo y de lo cual todo lo demás es expresión. Podemos discutir sobre esto, pero decir Dios es igual a las leyes del universo es no haber entendido absolutamente nada. ¿Por qué es importante esto? Porque utiliza todo esto para ridiculizar la visión que tenemos de Dios. Sagan te está diciendo, bueno, unos creen en el barbudo del cielo, otros llaman a Dios las leyes del universo, otros creen en un Dios que se fue de vacaciones y que ya no contesta a los WhatsApp. Y así, sin que te des cuenta, la cuestión de Dios parece reducirse a un problema de etiquetas. Pero no lo es. El problema de Dios no es simplemente qué palabra usamos y qué entendemos por Dios. El problema es si existe una realidad última que explique por qué existe el universo, por qué hay leyes, por qué hay orden, por qué hay inteligibilidad, por qué existe algo en lugar de nada. Una cosa es decir, mira, hay reglas en el juego. Y otra cosa es preguntar, ¿por qué hay juego? ¿Por qué hay reglas? ¿Y por qué podemos entenderlas? Ahí es donde Sagan no quiere entrar. A este error le doy un penalti sobre 10. A Sagan no le importa porque total, el fútbol son las reglas del partido, nada más. Número 4. Hay muchas definiciones de Dios. Este es el punto más gracioso. Atención. O sea, él tiene razón en que la palabra Dios puede significar muchas cosas distintas. No es lo mismo el Dios cristiano que el Dios de los panteístas, que el Dios deísta que crea el universo y luego no interactúa con su creación, el Dios bíblico que actúa en la historia, es decir, el de los cristianos. Vale, hay muchas definiciones de Dios. Hasta aquí, perfecto. El problema viene después. Y es que Sagan utiliza esto para concluir que Dios no existe. Vamos a utilizar esta lógica en otro ámbito. Vamos a ver si funciona. Por ejemplo, la palabra amor tiene muchos significados. Amor romántico, amor de amistad, amor familiar, amor a Dios, amor al bocadillo de calamares calentitos con mayonesa que te va a meter entre pecho y espalda. Y ahora llega Sagan y te dice, pues que sepa que como la palabra amor significa muchas cosas, el amor no existe. ¿Qué te parece? Es muy razonable este argumento, ¿verdad? Por si alguien no lo ha pillado, que las personas utilicen definiciones diversas sobre Dios no implica su inexistencia. A este error le doy un 0 sobre 10. Tranquilos, Sagan, porque el 0 significa lo mismo siempre, aquí no hay malentendido. Número 5. La superioridad moral del ateo. Sagan dice que si alguien le pregunta, ¿cree usted en Dios?
y él responde sí o no, la persona no habrá aprendido absolutamente nada. Y claro, dicho así, parece una lección de sabiduría infinita, pero no. Eso es pura retórica. Sagan se coloca en una posición de maestro, como diciendo, la pregunta que me haces es demasiado simple. Si yo respondo, el problema es que tú no has entendido la complejidad del asunto. Yo entiendo que la pregunta ¿crees en Dios? Necesita aclaraciones, pero también es verdad que Sagan sabe perfectamente qué es lo que le están preguntando. La audiencia no le está preguntando si cree en una metáfora poética de las leyes naturales, no le está preguntando si le gusta usar la palabra Dios como sinónimo del cosmos, le está preguntando si cree en algún tipo de Dios real, personal, con propósito, que dé sentido a la existencia humana. Y Sagan evita responder directamente. Pero lo interesante está en que, aunque evita responder, en realidad sí responde, porque en su respuesta dice varias cosas, que los seres humanos han creado marcos mitológicos, que estamos solos en el universo, que no ve evidencia de un Dios personal, que llamar Dios a las leyes del universo es aceptable solo si vaciamos lo suficiente el concepto de Dios, y que la palabra de Dios es tan ambigua que no nos lleva a la verdad. Es decir, Sagan no dice claramente soy ateo, pero su respuesta te lleva de la manita claramente hacia una visión atea del mundo. Vamos, que la estrategia de Sagan no es atacar frontalmente la fe, es mucho más sutil, inteligente y persuasiva. Resultado, al final del vídeo no te ha dado ni un solo argumento contra Dios, pero te ha dejado con la sensación de que creer en Dios es algo confuso, antiguo, impreciso, prácticamente algo que se ha quedado atrás en el tiempo. Y lo peor es que él se coloca a sí mismo como una figura objetiva desde la que juzgar el pensamiento de los demás. Él se sitúa en un lugar moralmente superior al del creyente. A este error le doy un sofista sobre 10. Es retóricamente brillante, pero intelectualmente irrelevante. Conclusión, Carl Sagan es el típico divulgador científico que es famosísimo y no precisamente por la calidad de sus argumentos. Es famoso por vender un mensaje científico, una imagen de profundidad, una estética de lo misterioso, de lo bello del universo. Es el IKEA del ateísmo. Todo queda muy bonito montado, pero cuando lo examinas de cerca le faltan piezas y tornillos. Y cuando dejas de deslumbrarte por toda esa parafernalia tan chula y tan bonita, tomas los argumentos de Carl Sagan y los pones en claro, duran menos en pie que un castillo de naipes en una tienda de ventiladores. Fijaos bien, ninguno de los 5 puntos que hemos visto hoy era un argumento real contra Dios. Eran imágenes, insinuaciones, caricaturas y evasivas envueltas en su voz pausada con un fondo de estrellas detrás. Y sí, Carl Sagan tiene más argumentos contra Dios. ¿Habéis escuchado eso de afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria? O por ejemplo, ¿habéis leído su libro Cosmos? Esto que veis en mis manos está lleno de errores y errores sobre Dios. Si queréis que los desmonte, decidme en comentarios, os leo. Recordad que este contenido no lo vais a encontrar en ningún otro lugar, solamente en mi canal. Así que no olvidad suscribiros, darle like, compartirlo entre vuestros amigos, porque de ese modo cada vez seremos más y aprenderemos más. Os mando un fuerte abrazo y recordad que todo apunta a Dios.